Muchísimas gracias, Abril. Y nosotros ya estamos recibiendo con muchísimo gusto a Germán Benítez, quien va a ser el director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, director designado. Un gusto tenerte esta mañana con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ya me imagino que desde el lunes ahora ya empezó la transición, ¿no? ¿Cómo ha sido? Y ahora empezó la parte más intensa. Nosotros durante todo este primer mes, la transición en el gobierno departamental es un poco más corta que en el gobierno nacional. En el primer mes estuvo destinado a armar las primeras líneas del equipo de gobierno, que fueron las que se presentaron el lunes pasado. Y a partir de ahora empieza toda una lógica de trabajo más intenso de intercambio con la gente que ya está trabajando, en el gobierno actual, en las distintas divisiones de los departamentos. Y bueno, en mi caso en particular, en el departamento de movilidad tiene 3 divisiones principales, que son vialidad, tránsito y transporte. Bueno, ya empezamos intensamente con la agenda de intercambios para el desembarco, la llegada que va a ser dentro de 25 días, menos de un mes. Claro, el tema de la movilidad es el segundo tema que ha destacado Mario Vergara en su campaña, lo sigue haciendo después de limpieza. Movilidad quiere tener una intervención importante, ¿no? ¿Cuáles van a ser las primeras acciones que se están delineando? Capaz que es temprano, pero me imagino que ese desembarco va a ser con alguna novedad y prioridad dentro de tránsito, de transporte. Sí, bueno, yo creo que uno tiene que aproximarse a estos temas con bastante humildad porque viene desde afuera y hay gente que hace muchos años que está trabajando en estos temas. Sí hay nosotros elaboramos en la campaña electoral un documento de estrategia que planteaba ciertas prioridades. Hay prioridades en materia de infraestructura para las cuales ya desde el primer día tenemos que empezar a trabajar, tanto lo que tiene que ver con mantenimiento vial de calles, como lo que vamos a hacer, que es más innovador en tema de veredas. Después, todo lo que tiene que ver con el ordenamiento del tránsito. Nosotros entendemos, en el diagnóstico, llegamos a la conclusión de que el tránsito está un poco desordenado, entonces tenemos que ver de qué manera nosotros, con pequeñas medidas de ordenamiento del tránsito, del espacio público, podemos ir mejorando la fluidez del tránsito. Y en lo que tiene que ver con el transporte público, puntualmente, hay que primero, nos vamos a incorporar formalmente a lo que ha sido este gran proyecto de renovación del transporte público metropolitano, que ha sido impulsado por el presidente de la República y por la ministra de Transporte y Obras Públicas. Nos vamos a incorporar, sin perjuicio de lo cual, desde ya tenemos que empezar a reunirnos con las empresas, con los trabajadores, para ver de qué manera nosotros también podemos mejorar el servicio de transporte público, mientras vamos dando la discusión del sistema de transporte metropolitano. Claro, yendo por partes, hablando de infraestructura, que es algo que también preocupa, lo de las veredas es todo un tema, lo manejaron creo que todos los candidatos en campaña. ¿De qué medida se va a impulsar o a incentivar que las personas propietarias arreglen su vereda, o qué presupuesto tiene la Intendencia para gastar? Y no sé si tienen un diagnóstico digamos, de cuántos metros o qué superficie estamos hablando de que hay que mejorar. Sí, bueno, en realidad en términos de diagnóstico ya hay algún diagnóstico en el Departamento de Desarrollo Urbano, que es el que se encarga de la recuperación de veredas. Nosotros el diagnóstico que hemos hecho en la campaña es que la estrategia que se viene utilizando hasta ahora para rehabilitar veredas, que es una estrategia válida, le falta un poco de potencia, digamos, para lo que necesita las veredas de Montevideo. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es obtener financiamiento, de la misma manera que la Intendencia normalmente obtiene financiamiento para sus grandes proyectos de limpieza, de saneamiento, de reparación de calles. ¿Internacional? Claro, en realidad hay 2 herramientas. Una tiene que ver con la participación de organismos multilaterales, como el BID, particularmente el BID en el caso de saneamiento. También está CAF, Fonplata, son bancos internacionales. La otra herramienta es la emisión de títulos de deuda con respaldo del SUSIBE, que es algo que se viene utilizando y que con buen suceso. Nosotros, a partir de la obtención de financiamiento y con el diagnóstico que ya el Departamento de Desarrollo Urbano entendemos que tiene, quizás haya que perfeccionarlo un poquito, vamos a definir cuáles son los corredores de alto tránsito peatonal. A partir de ahí nosotros vamos a comunicarle al vecino, vamos a informarle que su vereda va a ser reparada, que tiene la opción de repararla por sí,
se le va a dar un plazo de pocos meses y en el caso de que el vecino resuelva que la vereda la realice la Intendencia va a tomar la obra a su cargo, va a contratar a la empresa a realizar la obra y luego en años le va a financiar el arreglo de la vereda al vecino. Y con respecto a infraestructura vial, ¿se plantea alguna obra grande, desniveles? ¿Cómo está planteado ese tema? Nosotros ahí también el diagnóstico que hicimos en campaña es que la red vial departamental está bien en capacidad a priori, lo que le falta mantenimiento. Entonces, nuestras iniciativas van a estar más enfocadas al mantenimiento que a la obra nueva. Con esto no estamos descartando que eventualmente en algún momento se vaya a impulsar una obra nueva, principalmente porque uno tiene que ser muy partidario de las medidas costo eficientes. Entonces quizás uno empieza con medidas que son de orden del tránsito y luego se da cuenta de que la medida de orden de tránsito no es suficiente, que es necesaria una obra. Entonces, nosotros no descartamos la realización de obras nuevas, nos parece que es una herramienta a utilizar. Nuestro énfasis y nuestra prioridad va a estar enfocada al mantenimiento de la red vial departamental. Bien, en cuanto a movilidad, que bueno, es un tema que si bien el transporte metropolitano se está trabajando con el Ministerio de Transporte y es una prioridad también expresada por el presidente Orsi, a nivel del transporte dentro de Montevideo, ¿qué medidas se piensa o se está planteando tomar? Bien, nosotros tenemos, hay como varias iniciativas que a lo que apuntan es a mejorar el nivel de confianza que el usuario tiene del sistema, a acercar el sistema al usuario, que tienen que ver tanto con, que esto es una cosa que tendremos que conversar, vamos a conversar con las empresas, con los trabajadores, de ver de qué manera nosotros podemos mejorar la frecuencia, los horarios, los recorridos, adaptar todas estas variables que son las que a la gente realmente le importan, adaptarlas a la demanda, adaptarlas a los usuarios. También tenemos que ver de qué manera eso mejora el confort de los ómnibus, especialmente en horas pico. Yo soy usuario de ómnibus y sé que en horas pico el tránsito dentro del ómnibus es complicado. Si no quieras tomar a las 7 de la mañana, Es muy complicado, uno a veces va como muy apretado en el ómnibus y bueno. Pero además de esto, nosotros tenemos mucha confianza en el uso de herramientas virtuales, ¿no? Entonces, la vida de las personas, la vida de la ciudadanía hoy en día circula por el celular, transcurre por el celular. Entonces, nosotros tenemos que mejorar la forma como le acercamos el transporte público a la población a través del celular. Esto quiere decir mejorar la aplicación Cómo Ir en términos de la confiabilidad que da, habilitar a que las personas puedan sacar boletos de forma virtual. Entonces, es como un paquete de cosas que nosotros tenemos que hacer para acercarle a la población el sistema, tanto en la calle como en el celular. Bien, y va a haber complementación con otros medios de transporte, pienso en los ómnibus acá, pero si me quiero ir, por ejemplo, a Ciudad de la Costa, Ciudad del Plata, eso se está trabajando a nivel, digamos, del Ministerio de Transporte, pero también, como en otros países del mundo, por ejemplo, llegar hasta cierto punto, que puede ser con bicicletas, monopatines públicos, que eso no ha resultado hasta el momento. No, es cierto que, bueno, hay un consenso generalizado de que el sistema de transporte metropolitano tiene que cambiar. Es algo que no solamente es marcado como prioridad desde el gobierno nacional, sino que es compartido por los gobiernos departamentales y es compartido por las empresas, los trabajadores y la población. Entonces, como parte de ese análisis, que nosotros estamos confiados de que vamos a poder tener resultados en este periodo de gobierno, resultados concretos y tangibles, tenemos que estudiar todo eso que tú decís, de cuáles son las interconexiones necesarias para que a la gente le lleve menos tiempo llegar a destino, que es lo que la gente realmente prioriza, ¿no? Claro. El otro día yo le pregunto cómo está con el diálogo con las empresas, ¿no? Porque muchos de estos temas que estamos planteando tienen que ver con esa pata empresarial. Y el otro día estaba escuchando a Alejandro Ruibal de SACEM que dice, bueno, demasiados diagnósticos y poca concreción. ¿Qué hay con respecto a eso? ¿Qué hay, por ejemplo, con el cómo ir? Digo, ¿qué pasa? ¿Que no se prenden los GPS? Digo, ¿va a haber sanciones también para empresas más allá de contar con la colaboración? Nosotros tenemos que diseñar esquemas de incentivos adecuados. No me anticiparía a hablar de sanciones.
Sí creo que hay que trasladarle a las empresas qué es lo que nosotros queremos que ocurra y tratar de monitorear, ¿no? O sea, el diseño de la política tiene que ir primero por, bueno, una buena relación, un buen relacionamiento con los proveedores de la Intendencia y con los que prestan servicios para la Intendencia, comunicarles, informarles cuáles son nuestras prioridades y qué es lo que nosotros queremos ver en el corto plazo, y en base a eso, bueno, ir conversando con ellos para ver de qué manera nosotros podemos lograr que las cosas sucedan. Bien, ¿qué pasa con el horario nocturno? Es decir, que prácticamente hay muy pocos ómnibus en el horario nocturno si uno quiere salir o lo que sea. ¿Qué pasa con los cambios de recorridos que la verdad que se han anunciado en las administraciones sucesivas y parece que se ha cambiado poco? Sí, ¿Hay un foco en eso? Nosotros en el documento de estrategia que elaboramos en abril planteamos como uno de los objetivos específicos mejorar el servicio de transporte nocturno, el transporte público en horario nocturno. Entendemos que sí que hay una brecha en la noche, en la madrugada, en la que los ómnibus no pasan. No es un problema tanto del horario al que pasa el bus, sino bueno, de ver de qué manera nosotros podemos definir la demanda, dónde está la demanda del servicio, para ver si nosotros no deberíamos potenciar un poco el servicio de transporte público en esos puntos. A veces no hay demanda porque no hay ómnibus. A veces no hay demanda porque no hay ómnibus. En la medida en la que nosotros identifiquemos que hay un tránsito, incluso pensando en tránsito vehicular privado, ¿no? En la medida que hay un tránsito que se mueve de forma de patrón, nosotros quizás poniéndole un ómnibus a esas personas, evitamos que esas personas utilicen el auto para tránsitos que normalmente muchas veces son de ir del punto A al punto B. O sea, un servicio de transporte público perfectamente podría resolver ese problema. Bien, ya tenemos que ir cerrando, pero ¿qué pasa con las bicisendas o las ciclovías, que también ha dado mucho que hablar en esta administración que está terminando? ¿Se van a mantener las de la Rambla? ¿Se van a mantener la de 18? ¿Se va a ampliar? ¿Qué planes? Nosotros, a ver, en este momento en Montevideo hay unos 80 kilómetros de ciclovías y bicisendas. El diagnóstico que nosotros hacemos es que es necesario potenciar el modo bicicleta en la ciudad. Nosotros a priori no pensamos en modificaciones de trazado de las ciclovías y las bicisendas. Va a formar parte de la transición también, llegar y preguntar a ver en qué fundamentos se basaron para instalar la ciclovía y la bicisenda en este lado. Pero a priori, por ejemplo, el diagnóstico en 18 de julio es que ha aumentado, incrementado la cantidad de bicicletas circulando, así que en principio es positivo. Sí entendemos que la red de ciclovías y bicisendas tiene que ampliarse, tenemos que tender a cerrar la red, a construir una red. Si uno se compra un auto y a las 2 cuadras de la casa se queda sin calle, es mucho menos probable que lo use. Entonces, con las ciclovías y las bicisendas que terminan circulando en tránsito mixto con el resto de los vehículos, funciona un poco así. Y tenemos alguna prioridad para el oeste de Montevideo. Nosotros tenemos que sentarnos en los primeros días a definir de qué manera nosotros podemos llevarle una ciclovía, bicisenda, tenemos que estudiarlo, al oeste de Montevideo, que es un lugar de la ciudad y del departamento que no está demasiado bien servido por ese medio. Y estacionamiento, ¿no? Porque si no tenés dónde guardar las bicicletas, tampoco se puede favorecer el uso. Exactamente, como parte de la estrategia, junto con la definición de un plan de ciclovías y bicisendas que nosotros pretendemos que exceda este periodo de gobierno, que no se concentre exclusivamente acá. Tenemos que disponer de estacionamientos, allá hay estacionamientos de bicicletas, pero tenemos que relevar la presencia de estacionamientos en organismos públicos, en espacios públicos, que le permitan a la gente con confianza y con seguridad transportarse y llegar a un punto y dejar la bicicleta ahí y luego retirarla para volver a su hogar. Bien, mucho peso porque es uno de los objetivos de esta administración. Sí, o sea, en realidad, claro, el objetivo de esta administración es un trabajo de equipo, ¿no? Pero yo lo entiendo como la agilidad, comprometer la agilidad de todos los modos de transporte, sin perder de vista la seguridad, y entender que la movilidad activa hay que promoverla, tanto lo que es los peatones con las veredas, las bicicletas, el transporte público como columna vertebral de los movimientos a mediano y larga distancia,
Pero sí, claro, o sea, el objetivo, quizás en 2030, si uno ve que el tránsito es más ágil, que el transporte público es más confiable y que la gente tiene la posibilidad de movilizarse en bicicleta y a pie, uno se sienta más que cumplido. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.